Buenísimo, buenísimo. Qué lindo. Yo pensaba, esto ya está siendo grabado, igual ya ahora yo te voy a presentar esto, lo voy a pasar esta parte igual, ya te aviso, Pablo. Eh, que, Qué difícil en lo que pueda llegar a durar un Zoom, charlar con vos, con la posibilidad de charlar de tantos temas, sos como una fuente inagotable de conocimientos y de conocimientos lindos. Ahora vamos a hablar de eso. Así que a todos los que están viendo, bienvenidos a esta charla online. Estoy con Pablo Bedrosian. Tendrían que escucharse, si estuviéramos con público acá en persona, se escucharían aplausos, trompetas, Espero que no platillos. sea bucheos, no bucheos, ¿viste? No, para todo lo contrario, al contrario, así de te necesitamos. Decir, miren, Pablo es muy conocido por distintos rubros, pero lo voy a leer para no saltearme. Él es médico especialista en cardiología, máster en administración y marketing estratégico, máster en dirección de empresas. Actualmente es CEO de GoUp, expertos en negocios, empresa dedicada a consultoría, proyectos y formación profesional y directiva en planificación estratégica, marketing, ventas y desarrollo humano con base en Centroamérica. Y también, además de todo esto que es súper loable y hermoso, además es músico, escritor, un amante del arte, de la espiritualidad, así que tenemos para charlar temas eh, por donde, si estuviéramos en vivo, lo ves grabado, igual dejen sus comentarios por favor, los vamos a ver, pero si fuera en vivo, yo sé que cualquiera podría decir, hablame de la relación entre el sándwich de milanesa y las pirámides de Egipto, y Pablo lo va a saber conectar de alguna manera y con fuentes confiables y todo. Pablo, bienvenido. Gracias. Yo siempre digo que un currículum es un monumento a la vanidad. Y uno lo hace nada más que para cuestiones de marketing, ¿viste? Yo tenía un colega que decía que a algunos nos gusta ponernos bronce en la columna, ¿no? Para estar en escultura. Pero realmente creo que lo que hace una persona interesante es que tenga una vida interesante. Yo he tratado de hacerlo, puede ser interesante o no, por lo menos para mí. Vos sabés que tanto mi hermano Alejandro, él es arquitecto, es profesor de literatura, se graduó de grande, profesor con honores y enseña, es escritor y músico. Recibimos mucho de eso de nuestros padres, ¿no? Y sobre todo nuestro papá era un intelectual, un hombre de fe, mi mamá también. Entonces, creo que nos despertaron la curiosidad y la aventura del pensamiento. Qué maravilla, qué belleza. Yo tengo una frase tuya que me anoté acá y que la tengo, yo tengo unos machetes acá. Igual vamos a ir charlando de forma espontánea, pero tengo unos machetes y casi al final me anoté algo y lo que vos acabas de decir es que creo que va de la mano con esto que yo encontré en tu página, que ahora vamos a hablar de Sí. eso también, que dijiste, hablas de generar opinión, que este mundo necesita pensamiento y participación. ¿Qué es esto? Porque el pensamiento por ahí es como algo más abstracto. Mira, ¿Qué querés el vos mundo, decir con digamos, yo esto? ya a mi edad he visto pasar digamos, distintos mareas de cultura, como modas, Ujú, que influyen mucho en el comportamiento de las personas, ¿no? Cuando digo cultura me refiero en este sentido, de normas socialmente aceptables, ¿no? ujú. Hoy realmente me da la impresión que se va hacia un pensamiento único. Es decir, cuando alguien dice algo que no es políticamente correcto, enseguida se lo cancela, se lo condena. Sí. Justamente mi hermano ayer me mandó un cuento que acaba de publicar, muy interesante, de una persona que le muestran una imagen. Ujú. Le hacen un test y le dice, ¿qué ven esa imagen? Y él dice, veo un machirulo, homofóbico, fascista. ¿Y qué piensa de él? Dice que no tendría que existir esa persona porque produce un daño a los demás. Ajá.
Y entonces termina, le dice, muy bien, ya terminó el test. Entonces el entrevistado pregunta, ¿de quién es esa foto? Dice, no es una foto, es un espejo, Wow, ¿no? claro. Es decir, hoy en día la gente condena al otro, pero no se mira a sí mismo. Ujú, Hay una nueva inquisición para mí al pensamiento, hoy una inquisición laica donde el que dice algo diferente a lo que se espera lo quieren poner en la hoguera, digamos. ujú. Una censura que está llevando a la autocensura que es muy triste. Y yo creo que más bien en la diversidad de ideas, de opiniones, yo tengo amigos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, gente que es gay, gente que es hetero. Yo realmente pienso que los afectos o la amistad no pasan por las preferencias de las personas o sus ideologías. No comparto con ellos mucho sus preferencias o sus ideologías, pero a mí me parece que nada me impide comunicarme con ellos, ser amigos y quererlos, ¿no? Creo que a veces la gente hoy está viendo en el que es diferente un enemigo. Ujú. Incluso ven eso, yo creo, eh, con una falsa bandera de la inclusión y la Sí, de diversidad. acuerdo. De acuerdo, es falsa, porque viste, la verdad inclusión pasa por muchos otros lados que hoy no se incluye, incluso al que piensa diferente. Hoy Ujú, en día, si vos pensás diferente, te excluyen, ¿no? Ah, pero no, porque no sos inclusivo, pero está haciendo, el que no está siendo inclusivo es el que te excluye. Yo sí, pienso en gente que está, por ejemplo, en silla de ruedas, gente claro. que no vidente, y el grado de inclusión que tiene es bajísimo. Ahora, vos ves un traba que aparece en televisión y goza de privilegios que una persona común no tiene, pues tiene cupos, ¿no? Entonces, inclusión para unos sí, para otros no. Hay una novela muy interesante de George Orwell, el que escribió en Sí, 1984, ¿no? ujú, Que se llama La rebelión en la granja. sí, Es una claro. burla a la revolución socialista del 17 en Rusia. Pero él tiene una frase que es bien interesante, ¿no? Los cerditos gobernaban y van cambiando las reglas que fijaron, ¿no? La Mm. primera regla era todos somos iguales, ¿no? Y la modifican todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. No sé si lo leí estos días en tus redes sociales, pero justo estos días leí esa No, no, frase. pero eso está, hace tiempo no lo comparto, pero es un pensamiento. Entonces me parece que lo que está la riqueza en el mundo no es en la homogeneidad, ¿no? En lo parecido, sino en la diversidad. Ujú, Yo aprendo de que es diferente, aunque siempre y cuando no sea violento, digamos, contra el otro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí, digamos, uno de mis principales, yo diría, sueños que me gusta cumplir es viajar. ujú. Y cuando uno viaja, se expone a otras realidades. Y lo que a vos te parece en un lugar que es pobre, en otro lugar es rico, ¿no? Yo acabo de estar en diciembre, unos lugares que visité, hice un viaje bastante largo, estuve en Madagascar. Qué Fui a ver, lindo. viste, animales, fauna, que no hay. Pero la pobreza que vi allí, yo vivo en Honduras, Centroamérica, un país que se considera a sí mismo pobre, pero Honduras es, no sé, Estados Unidos al lado de Honduras, Honduras frente a Madagascar, esa sería la relación, ¿no? Mira vos. Entonces, cuando uno empieza a ver, empieza a valorar lo que tiene en lugar de estar quejándose, ¿no? Cuando vos decís, hay un dicho que alguna vez leí que dice, me quejaba no tenía zapatos hasta que vi otros que no tenía pies, ¿no? Cuando vos te empezás a exponer a cosas diferentes, a situaciones diferentes, empezás a valorar lo tuyo y tratás de tomar lo del otro que te pueda servir. Va, es un Ujú. poco lo que me parece, ¿no? Sí, y hablando de esto, ¿hace cuánto emigraste? 20 años. 20 años. Nosotros, yo había dejado ya el hospital, la medicina, porque por las obras sociales no tenía futuro, y entré en la industria farmacéutica, había trabajado como gerente en compañías farmacéuticas, había estudiado negocios, y me entré en un laboratorio. En Argentina había habido una gran crisis, 2001, 2002. Sí, sí. Justo me llegó una oportunidad, yo que había estado en Centroamérica en 2001, quería tener la experiencia de vivir en otro país y vi una oportunidad también por la mala situación de Argentina en ese momento y vine por un contrato por un año. Me pidieron que me quede, vine con mi esposa y con nuestra hija que tenía en ese momento meses. Fue Mira, una aventura realmente, sí, ¿no? sí, Pero yo le pregunté a Graciela y ella me dijo, donde vos vayas, yo voy. muy Yo bien. pregunté qué te parece, ¿viste? Pues voy a ir a una entrevista, no lo voy a decir después. Si hay una propuesta que no vayamos porque vos no estás de acuerdo. Mejor ir a la entrevista ya sabiendo si vos estás de acuerdo.
Y realmente después decidimos quedarnos. Nos ofrecieron después de un año mejorarnos las condiciones y, digamos, he elegido vivir acá mucho por la naturaleza. A mí me encanta mucho la naturaleza Ujú. y aparte el nivel de hostilidad de la gente es bastante bajo, ¿no? Con respecto a quizá otras sociedades. La gente es, sobre todo con el extranjero, muy solidaria, muy respetuosa. ¿Y eso qué es por el clima, la educación? ¿A qué se lo atribuís? Mira, es un tema muy complejo. Hay uno de los aspectos que se sostiene es que el hondureño promedio tiene una baja autoestima. Crece en un ambiente, vos sabés que acá es común ver a niños o a jóvenes o adultos ya que han crecido o crecen en hogares que no tienen papá, que los padres tienen varias familias. Mm. Se conocen en los velorios los hermanos, es muy Ah, triste eso, mirá. ¿no? De hecho, el surgimiento de las maras tiene mucho que ver con las ausencias paternas, ¿no? Que hace que la mara sea una familia para el marero, ¿no? Eh, eh, entonces, los chicos que crecen en ese ambiente no desarrollan una buena autoestima, muchas veces aparte le dicen, sos un inútil, no servís para nada, vas a fracasar. Entonces, como viene de un ser querido, o de un mayor, lo internalizan ya de chiquitos, y crecen creyendo que no pueden, cuando son personas muy talentosas, ¿no? Muchos de ellos extraordinarios. Entonces, de algún modo ven al que viene de afuera con ojos de asombro, ¿no? O de que son privilegiados. Un poco nos pasaba, a mí me pasaba, no sé si la generación tuya, pero cuando éramos chicos alguien venía de Estados Unidos o de Francia o de Europa y decíamos, uy, es un francés. Era un símbolo de Mm. estatus decir a una chica salgo con un francés o un muchacho salgo con una francesa, ¿no? Podía ser una persona que no pudiera Claro. articular dos palabras ni tener ningún tipo de habilidades, pero era Ujú. francesa, ¿no? En Sí, cambio, quizás una local, ¿no? Como dice Charlie, juega con los locales, pero se acuesta con los visitantes, ¿no? exacto, sí. Receta peperina, ¿no? Ujú. Entonces, de algún modo, yo veo un reflejo de eso aquí, ¿no? En México, por ejemplo, es muy diferente. México no está lejos nuestro. México está México, Guatemala, Honduras, ¿no? De norte a sur. México, eso se lo ve mal. México es un país donde el que ama a lo extranjero se lo llama malinchista. El malinchismo Malinche era el amante de Hernán Cortés, ¿no? Mm. Era una india que le pasaba datos sobre los indios, entonces se la ve como un símbolo de traición, ¿no? Muy Entonces, interesante. el malinchismo sí es algo mal visto en México, el amor por lo extranjero, así se lo podríamos resumir, Ujú. y acá está bien visto. Entonces, nos tratan con mucho cariño. Este es un país que tiene sus altos grados de violencia. La ciudad donde yo vivo durante 5 años, años atrás, fue la ciudad de mayor tasa de homicidios en el mundo. Wow. Pero no era el homicidio por el robo, no es el homicidio eh, para quedarse con algo. Era entre pandillas mucho, entre narcos, y hay un grado también, tristemente, de violencia familiar. Mm. Claro, las cuatro paredes. Qué interesante, acá pensaba en lo que vos decías, en todo esto y hoy en día creo que está como polarizado. ¿Cómo dijiste el término ese de amar lo extranjero? Ah, lo que dice en México, el malinchismo. El malinchismo, qué interesante. Creo que está Malinchismo. polarizado. Justo en este momento eso, pues, por un lado, se ven cosas acá que te hacen decir, mirá qué bien lo están haciendo en otros países y acá no tanto. Es como una invitación a veces a la admiración hacia afuera, pero por otro lado también es un poco mal visto si alguien abiertamente lo... Depende de qué lado esté uno. Sí, tal cual. Ojo, existe también lo que llama el chauvinismo, ¿no? Ujú. Que es el nacionalismo extremo, ¿no? Claro, Yo diría claro. que las dos actitudes son malas. La admiración por lo extranjero tiene que tener alguna evidencia, algún fundamento, ¿no? Y la admiración por lo propio también. Vos podés querer lo propio, pero admirarlo ya tiene que ver con las evidencias que encuentres, ¿no? Vos fíjate que nos pasa lo mismo a seres humanos. Eh, ¿Cuánto asumimos nuestras culpas o culpamos a los demás, ¿no? Al que está afuera o al Ujú. extranjero, entre comillas, al que está fuera de nosotros, o miramos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay un juego en eso, creo que hay que tener un balance.
Lo que sí sé que el cambio comienza por uno y que, digamos, uno no puede esperar que otro país le arregle los problemas al país tampoco, ¿no? Tiene que Mm. empezar uno mismo. Lo mismo una persona, no puede esperar que otro le arregle los problemas a uno. Uno tiene que tomar decisiones. Eh, yo creo que hay que admirar las cosas no por el país que provienen, sino por el valor que generan, ¿no? Vos Maravilloso. fíjate, el arte, no, el arte, vos sos artista. Si yo prejuzgo una obra de arte por quién la hizo, y probablemente esté perdiéndome algo, ¿no? Ujú. Lo interesante es ver una obra sin saber de quién es, ¿no? Sí, A ver qué sí, te produce, ¿no? Entonces, creo que a veces hay ciertos prejuicios que producen lo que se llama sesgos, ¿no? En ujú, nosotros, como claro. inclinaciones a ver las cosas de un modo determinado. Así que yo sacaría De hecho, Borges siempre decía, ¿no? Que le llama la atención y lo ponen a un cuento que los países estuvieran divididos de acuerdo, que existieran los países, ¿no? Y que estuvieran con fronteras artificiales, ¿no? Eh, es llamativa la existencia de países. Tiene más lógica la noción de pueblo, en todo caso. Hay cierta unidad cultural. Pero fíjate que el hecho de las naciones es una cosa muy rara. Y Sí, claro. Claro, hoy justo miraba sobre Singapur, que como en un momento se independizaron, o acá mismo en Mendoza hace poco se había corrido el rumor quisieron, de claro. que se quisieron separar y hablan, una pregunta, me encanta, y ya les digo algo, busquen pablobedrosian.com, así es tu página, ¿verdad? Sí, pablobedrosian.com. con doble S, Bedrosian, sí. Sí, búsquenla porque van a encontrar sobre esto que Pablo está hablando, o tal vez no, otras cosas, pero me refiero a la variedad y la profundidad. Y también a cuestiones prácticas, como por ejemplo tiene una sección que es cómo componer canciones. Y Ajá. sobre algo, ahora después vamos a hablar de la música también, pero sobre algo súper práctico, porque cada vez que hablamos nos mandamos algún mensaje, me decís estoy en un país o estoy en el otro, o a tal hora llego a mi casa, pero en 2 horas tengo que volar a otro lado. Un consejo que la experiencia en cuanto a los viajes te haya dado a la hora ya sea, vos podés decirme un consejo, ya sea de la previa, no sé, desde la preparación, o lo que es el aeropuerto, o lo que es el vuelo, ¿qué consejo me darías? Así vos decís, esto, Uy, bueno, cambiamos de tema y sí, con gusto, totalmente, ¿no? Porque es totalmente, un... Pero está totalmente. bueno, está muy Vamos, bien. yo sé que vos me lo Eh, vas a saber llevar esto con lo tu primero que respuesta. hago, lo primero que hago es planificar, planifico, trato de planificar. Yo no es que viaje tanto, trato de viajar al exterior por lo menos 2 veces por año, a Mira, veces puedo más, y digamos, desde chico traté de hacerlo ahorrando, me ahorraba la plata del colectivo durante 2 años para poder viajar, ¿no? A ese nivel, ¿no? excelente, eso yo creo que es clave. La otra vez charlamos con unas personas de eso mismo, que cuánto uno a veces gasta sin tener conciencia de lo que podría hacer si se lo ahorrara. Como ejemplo básico, no sé, la persona que fuma, ponele. Tenés un ejemplo, excelente. Y la gente si administraba mejor le rendiría mucho más muchas cosas, sobre todo el tiempo también, ¿no? Fíjate el tiempo que pasa en entretenimiento, sí, que todo lo necesitamos, ¿eh? Mm, Me encanta Netflix, me encanta bien. algún jueguito o las redes, pero si yo hago de todo mi tiempo libre eso, dejo de formarme o de prepararme. Ahora, yendo a los Ujú. viajes, yo lo primero que hago es planificar. Es muy importante para mí, yo me hago una tabla, ¿no? Donde pongo día por día qué lugar, dónde me voy a hospedar, eh, si puedo, qué lugares voy a visitar, si no, por lo menos la ciudad. Trato de leer mucho antes de ir, veo videos. Muy bueno. Digamos, sí, porque te enseñan, hay algunos que puedo recomendar, hay un muchacho muy bueno, Alan por el Mundo se llama. Ujú. Alan, cuando lee él, tiene unos videos muy buenos que te enseñan hasta qué enchufe usar, cosas que uno a veces Exacto. no piensa, dónde cambiar dinero. Hay buen experto en ciudades de España también, ¿no? Yo sigo varias personas porque son interesantes. Entonces te preparas, haces un calendario, tenés que hacer un presupuesto también. Más o menos,
cuánto te va a gastar. En ese sentido yo ahorro mucho, porque conozco ya desde tantos años, con los sistemas de millajes que Mm, te dan las aerolíneas y las tarjetas de crédito, ¿no? bien. Entonces, eh, uno puede generar, si sabe utilizarlas, por ejemplo, muchas veces algunas de los sistemas de millaje que uso dos básicamente, para pasajes no me rinde, pero me rinde para hoteles, Interesante. o viceversa, ¿no? Tenés que saber usarlo. Bien. Pero planifico bien, trato de ver que los lugares que vaya a visitar estén abiertos, ¿no? Para esa fecha, hay que chequear, porque a veces uno puede ir, cuál va a ser el clima, ¿no? Si tenés que usar ropa abrigo o no. Y trato de viajar con la menor cantidad de cosas posibles. Viajo cada vez con una maleta chiquita, si es posible, esa que van arriba del avión, Ujú, jeans y un par de jeans y las zapatillas. bien. Eh, y cuando voy, eso va en el gusto de cada uno también, qué es lo que uno va a encontrar en un viaje. Uno puede descubrir ciudades o descubrir sitios específicos, o ciudades, pueblos, o que quiere tener una experiencia. Por ejemplo, el año pasado hice una cosa que yo tenía muchas ganas, que es conocer la ruta de los Beatles. Ah, mira. Entonces, me fui a Liverpool, Ujú, entonces estuve en donde nacieron, hay un tour en español muy bueno, ¿viste? En los lugares donde se conocieron, donde tocaban. Entonces, ya son viajes que vos buscás, es como ir a visitar la Boca, ¿no? ujú. Vos cuando vas a visitar la Boca tenés que tener un itinerario de lugares. Otra cosa es cuando vas a ver algo específico. Hay gente, por ejemplo, que quiere ir a ver un edificio o una obra de arte y viaja especialmente. Estaba leyendo esta semana un artículo muy, muy bueno que se llama 13 librerías que merecen un viaje, ¿no? Entonces, Mira, a veces yo he ido a una ciudad porque quería conocer una librería, es claro. realmente porque son cosas que a mí me tocan el corazón. Entonces, definir muy bien qué querés buscar en tu viaje. Hay gente que le gusta ir a hacer tours gastronómicos, ¿no? Ujú, Otro le gusta vivir en una casa, con una familia, y tenerla. Entonces, muy importante que una persona defina bien qué quiere lograr en el viaje, ¿no? qué Eh, lindo. sí, lo que va a vivir son experiencias, y las experiencias van a estar modeladas en base a las expectativas que lleva. Ujú, Tu experiencia la valorás en base a tu expectativa, ¿no? ¿Te satisface o no? Entonces, es muy importante que uno defina sus objetivos, sus expectativas y planifique sus experiencias en base a lo que quiere encontrar. Yo bien. diría que eso me parece muy, muy importante, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo para tenerlo en cuenta, ¿eh? No es cuestión de, bueno, listo, me compro el pasaje a ver dónde caigo, sino que aprovecharlo No, no. ordenadamente al máximo. Yo tenía Perdón, Pablo, algo más, algo sí, tiene que ver con la vida. Lo que acabas de decir tiene que ver una analogía con la vida. A mí me gusta decir que uno puede ir a una terminal de micros, ujú, pero si no sabe dónde va, se puede subir a cualquiera y quizá lo lleve a donde no quiere ir. Vos en la vida, no es solo los viajes, ¿no? Yo creo que en la vida tenés que saber qué querés lograr, qué metas tenés. ujú, La vida, un arquitecto no empieza a construir una casa a ver qué le sale. Él la imagina en el futuro y empieza, se viene al presente y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para construir esa casa? Hace los planos, el cronograma, el presupuesto, ¿no? De mismo modo, nosotros somos arquitectos de nuestra vida. Y eso sí, pues la vida es un viaje, ¿no? De algún modo. A mí me parece importante tener muy claro qué es lo que uno quiere también de la vida, ¿no? ujú. O sea, de lo del viaje vale para eso Sí, también, ¿no? y te pregunto entonces, ¿y crees que en algún punto esto, por ejemplo, ya sea la vida, el viaje o un edificio que un arquitecto está imaginando, tiene algo que ver con la fe, Sí, dirías? definitivamente, porque mira, sin fe es imposible para mí sobrevivir a las situaciones que te expone la vida. Ujú, Yo diría que hay por lo menos cuatro o cinco elementos que siempre para mí constituyen la esencia de lo que es la existencia, ¿no? ¿Cómo construir? Primero, saber qué uno quiere lograr en la vida, el propósito, el sentido de la vida. Si tu vida no tiene sentido, para vos la vida no vale. Eh, yo creo que en ese sentido la fe tiene un lugar preponderante, la fe en Dios, ¿no? Cada bien, uno la encontrará donde quiera, pero yo la he encontrado en bien, Jesucristo, ¿no? A mí bien. digamos, es como un driver, ¿no? Te direcciona, ¿no? ¿Y cómo traduzco eso? Que mi propósito es compartir, servir
inspirar y bendecir. Son las 4 cosas que siempre digo: compartir, servir, inspirar y bendecir. Porque la palabra más justa sería bien hacer, ¿no? Pero bueno, Sí. bendecir es bien decir, quiere decir, ¿no? Pero hacer bien a los demás. Segundo, tener un plan para cumplir esa meta, ese propósito. No es lo mismo una meta que un propósito. La meta es un propósito o un objetivo con fecha y número. Pero tener meta me parece relevante. Tener un plan. Ujú. Un plan para alcanzarlo. Decís, bueno, ya sé que quiero lograr esto, ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Bien. Yo tengo que saber que no puedo correr si recién nací. Primero tengo que aprender a sostener la cabeza, después a sentarme, después a gatear, después a pararme, después a caminar, ¿no? Entonces, hay etapas que uno tiene que ir recorriendo para poder ir cumpliendo los propósitos. Lo tercero, y esto lo vengo insistiendo mucho últimamente: prepararse para sufrir. Ah, mira, a Estamos ver. dando una charla ahora, le damos mucho para empresas de cortesía, no, no, lo hacemos absolutamente de corazón para nuestros clientes y para aquel que lo quiera, comparando el mundial con la vida, ¿no? Y una de Ujú. las cosas que decimos, allá de enfocarse en las metas y tener un plan, ¿no? El tercer punto es prepararse. Argentina, viste, tuvo una final, lo uso como analogía, que iba ganando 2-0 cómodo y la vida lo puso Mbappé lo puso 2-2, ¿no? O sea, Ujú. vos venís todo bien, la gente cree que la vida es una autopista allanada y es una carrera con obstáculos. La tragedia te puede afectar en cualquier momento: una enfermedad, un robo, un abuso. Y si bien, digamos, no es lo más común que nos pase eso, sí nos pasan otro tipo de cosas más comúnmente, aunque eso nos puede pasar: un accidente, una decepción. Eh, yo lo veo mucho hoy, yo estoy bastante conectado con Argentina. La gente de pronto pierde el trabajo, Mm. eh, eh, se le encarecen las cosas y le cuesta acceder a una de las cosas más básicas. Ujú. Se entera que su pareja no le es fiel, eh, o que se droga, ¿no? Entonces, de algún modo, si uno no está preparado para enfrentar el sufrimiento, ningún plan de vida resiste, ¿no? Y la fe en ese sentido forma parte de la preparación para sufrir. Ujú. Hay una frase de Jesús que me encanta, porque viste, yo creo que en el Nuevo Testamento hay encerrada tanta sabiduría, y Bien. justamente se lo excluye. Hoy se habla de cultura inclusiva, pero vos querés hablar de esto en un colegio, una universidad, y te cierran la puerta, ¿no? Sí, Solamente inclusivo para lo que ellos quieren, pero no, no es realmente una palabra, no es la inclusión legítima, tal porque la cual. inclusión legítima es para todos. Pero Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Pero tendréis aflicción, no te está prometiendo lo que te dicen muchos ahora múltiples predicadores, eso, a recibir y prosperidad. No, vas a tener aflicción, pero confíen, ¿no? Hoy me tocaba leer mi lectura diaria, que yo leo, trato de leer la Biblia todos los días. Estoy leyendo el Sermón del Monte. Ujú. Dice que el camino que lleva a la vida es angosto y el camino que lleva a la perdición es ancho, ¿no? Entonces, cuando vos pensás que la vida es fácil, es ancha, seguramente te vas a caer, ¿no? Es como ese famoso dicho que dicen que un presidente dijo: el país está al borde del abismo, ¿no? Y hoy hemos decidido dar un paso hacia adelante, ¿no? Claro. Eh, Creo que cuando uno se da cuenta que la vida es compleja, que tiene sus tristezas y sus sorpresas, como dice el tango Naranjo en Flor, ¿no? Primero hay que saber sufrir, después amar, ¿no? Eh, entonces podés enfrentar el viaje de la vida mejor. En cuarto lugar, yo diría, tenés que tener valores. Y ahí la fe también influye. Valores son los principios que rigen tu comportamiento. Yo pongo entre los principales valores la honradez, la honestidad, que lo asocio más a hablar de frente, pero con cortesía. ¿Y qué llamo Exacto. cortesía, no? Dar al Sí, otro el primer lugar. El exacto. respeto, que para mí es tener consideración por los intereses y los sentimientos del otro. A veces tenemos razones y derechos, pero no consideramos al otro, ¿no? En eso. La responsabilidad, la proactividad, que para mí es clave, es decir, tener iniciativa y no esperar que se resuelvan las cosas solas. Y bueno, hay 2 o 3 más, pero creo que estos 6 que mencioné
Qué Lo hermoso. repito, ¿no? Para que no Ujú, haya honradez, honestidad, cortesía, respeto, responsabilidad y proactividad, eh, forman parte de esos valores que te sostienen en medio de las tormentas de la vida, ¿no? ujú, Fíjate, la fe es un valor fundamental que está sosteniendo a los otros seis, porque de algún modo el Sermón del Monte es un sermón sobre valores, sobre ujú, principios que guían la conducta. Un quinto punto es levantarse de las caídas, que para mí es esencial en el viaje. En el viaje tenés que saber, como estás, tenés que estar preparado para sufrir, tenés que saber que te vas a caer. Eh, de hecho, yo ya le he perdido miedo a la palabra fracaso, y yo reconozco que he fracasado varias veces, sin vergüenza lo digo. He tenido trabajos que estaban muy bien y que me he encontrado que el día 8, que el día siguiente no podía enfrentar lo que tenía por las complicaciones que surgían. Y de pronto decís, no pude manejar este toro, no lo pude mm, domar, ¿no? ujú, Son fracasos. Iba muy bien un trabajo, la empresa se vende y de un mm, día para otro me quedo sin trabajo. Bueno, el asunto es qué haces con eso. Fracasado, sí es malo ser fracasado, no es malo el fracaso, si tomas lecciones de ellos. Lo que es malo es ser un fracasado, que es un tipo que no aprende de los errores y no se levanta de mm, las caídas, ¿no? claro. Eh, Argentina iba 2-2, recién decíamos, se puso 3-2, se levantó, mirá que lo tenían knockout, ¿eh? Lo salvó el gong, digamos, ¿no? Inesperado, sí. Y después se puso 3-3 Francia. Y hubo que ir hasta el penal, ¿no? Entonces, hasta los penales. Hay que levantarse de las caídas. Y ahí vendría lo último, yo diría, que es luchar hasta el final, hacer el último esfuerzo. La fe te hace hacer esa milla extra, ¿no? Mm, Que cuando se te agotan las fuerzas, vas adelante porque sabes que del otro lado está Dios esperándote, ¿no? Con esos brazos abiertos, ¿no? Con todas las incertidumbres que a veces eso tiene también, porque la fe no es ceguera, eh, no es ingenuidad, ¿no? ujú, Te voy a ujú, hablar de que escribía canciones, con eso escribí durante un tiempo y decía, fe no es cerrar los ojos, ¿cómo era? Fe no es ingenuidad ni cerrar los ojos, ni algo así como ni negar las cosas que nos puedan pasar, ¿no? ujú. Tampoco es Sí, quedarse quieto esperando el día en que la alegría de vuelta por nuestra vida vuelva a pasar, o algo así, no me ujú, acuerdo bien la letra, ¿no? sí. La fe es algo activo, algo que vos tenés que hacer. No es solamente lo que recibís, sino lo que vos haces con eso, ¿no? Justo te quería preguntar, es una de las preguntas que tenía en mente, ¿cómo alguien, yo veo que de una manera espectacular, pero me gustaría saber vos tu respuesta, pues de afuera es espectacular lo que se ve y sé que lo es, pero cómo has sabido combinar tanto conocimiento cultural, político, histórico, geográfico, de la naturaleza, con el cristianismo? ¿No te ha hecho? Porque yo he escuchado mucho y es más, he trabajado y colaborado con organizaciones estudiantiles cristianas o jóvenes profesionales cristianos y otra vez no lo niego, pero me gustaría saber tu respuesta. Eh, que dicen, por ejemplo, el ambiente de la universidad o de la cultura, o a mí me lo han dicho también, el ambiente del arte, pero ¿cómo puede convivir vos, el ambiente científico como médico que sos, el empresarial, los números, la competencia, la carrera esa, las serruchadas de pisos, ¿cómo puedes convivir vos tu fe en Jesucristo y en todos esos ambientes o ese conocimiento, esa información? Por un lado, no decepcionarte, por otro lado, que eso no ahogue tu fe. ¿Cómo es para vos? A mí como artista, la verdad yo no he encontrado contradicción en cuanto a crear o ser artista, pintar y mi fe. ¿Cómo ha sido para vos, con además tanto conocimiento sobre tantos temas? Bueno, yo creo que esto son cosas que tienen mucho que ver con la experiencia personal, eh, con el significado que vos le das a la vida y a las cosas. Y todas las personas somos diferentes. Hay una escena muy buena en una novela de Hermann Hesse que se llama Siddhartha. Ujú, sí. Siddhartha en realidad en la vida real es Buda, pero en la novela no es Buda, es Fui a ver una otro. obra de teatro
sobre eso, sí. Bueno, Siddhartha es un personaje en la novela y en un momento se encuentra con Buda. Y Ujú. es muy interesante el diálogo, ¿no? Siddhartha dice, Buda tenía la verdad, pero sus palabras no eran la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que la verdad era incomunicable, que es una experiencia personal que cada uno tenía que descubrir. El personaje lo encuentra, bueno, junto al río, qué sé yo, es una novela bien interesante. Yo, digamos, me gustó mucho durante una época de mi vida las novelas de Hermann Hesse, un tipo bastante atormentado y porque tienen bastante significado. Entonces yo, tomando esa analogía, yo creo que cada uno tiene que encontrar la verdad o lo que cree por sí mismo, ¿no? No hay dos experiencias iguales. Ujú. En mi caso, digamos, a mí me ayudó muchísimo, o sea, yo tuve como un encuentro espiritual con Dios, en el cual no sentí nada, si vos me decís algo místico, algo no. Pero te cuento un poco, yo, digamos, si vengo de un hogar bien formado y lindo, Bien. eh, para mí fue una crisis muy grande el secundario. Yo pasé de un colegio privado cristiano al Nacional Buenos Aires. Ah, mira, súper prestigioso. Aclaro para los El- que nos miran de afuera. sí, en los 70, una época muy convulsionada, yo tengo varios compañeros desaparecidos, de división te hablo, ¿no? Mirá, Eh, era una época, yo tenía un año menos que mis compañeros, mis padres tenían, viste, venían de familias pobres, aunque ellos les había ido muy bien, y veían que el hijo tenía que ser un genio, ¿no? Y para ellos que una persona fuera, digamos, tempranamente la precocidad era signo de genialidad. bien. Entonces tenía que terminar antes la escuela, antes la facultad. Yo me recibí de médico a los 22 años, pero a mí Wow, no, no, pero a mí la adolescencia fue una tortura. Para mí fue muy duro, muy mirá. duro. Yo estuve a punto de repetir varias veces. Mis compañeros estaban hablando de política y matándose. Yo quizá quería estar, no te digo jugando a los soldaditos, pero casi, ¿no? Ese tipo de mentalidad que tenía un niño en colegio secundario, ¿no? Sí, Yo termino primer año con 12 años, ¿no? Yo no sé cómo no repetí. De 8 materias que tenía, me llevé 6. Llega un momento, yo era muy gordo, aparte, me llamaban el gordo de la escuela. El gordo de la primaria y la secundaria. Cosa mirá. rara, pues. Todo el que me conoce no me puede No, creer, ¿no? no, no, no. Soy delgado, corro. Pero de los 18 años tengo ese peso. Pero en ese momento también era como un lastre que tenía, una marca, ¿no? Yo sufría mucho bullying y realmente le había perdido el sentido de la fe, no creía en nada. Y alguien me regaló un libro que se llamaba Jesucristo el Señor, de Ujú. Jorge Mitián, el libro. Ah, Me sí, lo sí. acercó un pariente que se llama Luis Manuquian, un primo, hijo de una prima de mi papá. Todos nosotros los armenios, viste, somos muy familiares. Ujú. Y el Sí, libro decía algo que a mí me impresionó. Me decía que realmente para que la vida tuviera propósito, tendría que estar, a la cabeza de tu vida tendría que estar Dios, en la persona de Cristo, ¿no? La palabra Señor hablaba que para los romanos significaba, era una palabra griega, Kyrios en realidad, que para ujú. los romanos, en los tiempos de Jesús, significaba el amo, ¿no? Lo Claro. máximo. Entonces, si él guiaba tu vida, de algún modo vos te dejabas guiar, tu vida iba a tener un propósito. Entonces yo me acuerdo que me arrodillé al lado de mi cama y le dije, Dios mío, no sé si creo en vos o no creo, pero voy a hacer la prueba de creer, ¿no? Pero te necesito realmente. Bueno, abrí los ojos, miré para todos lados, estaba todo igual, y no sentí absolutamente nada. Sin embargo, ese día fue el primer día de mi vida, digamos, ¿no? Porque lo que me di cuenta después, que yo estaba en el mismo punto ese día, pero había cambiado de dirección. Estaba mirando ya para el otro lado. Muy bueno, muy Y no, bueno. pero fue lo que me pasó, ¿no? Entonces, caminando, fui viviendo la fe, nutriéndola sin perder de vista todas las demás cosas que constituyen la vida. Para mí no hay un divorcio entre la ciencia y la fe. Yo doy charlas sobre ciencia y fe. Bien. Este año he dado, 2022, tuve que dar 2 o 3 veces seminarios sobre el tema. Obviamente mi visión es muy abierta, ¿no? No es una visión dogmática. Ujú. Soy un hombre de ciencia, como médico, ¿viste? Pero entendés que son campos diferentes. La ciencia estudia solamente la materia, lo sensible, lo que percibís por los sentidos, ¿eh? La gente no entiende, la ciencia no crea verdades, crea conocimiento, y los conocimientos son cambiantes, son
flexibles. Justamente la ciencia avanza por el gran debate que puede haber entre los conocimientos. Uno hace un experimento, encuentra una cosa y otro viene y la contesta, ¿no? Entonces, el problema es el cientificismo, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando uno trata de explicar todo atrás de la ciencia, como el psicologismo, ¿no? Que trata de explicar todo por la psicología o el sociologismo, eso lo dice un autor ateo, Karl Popper, ¿no? Que a mí me encanta, La sociedad abierta y sus enemigos, que se caen esas cosas porque se trata de explicar todo a través de una sola forma. Y yo creo que la ciencia tiene su campo y la fe tiene el suyo y conviven en alta armonía, ¿no? Bien. Eh, Ahora, lamentablemente, y esto lo puedo decir a cabalidad, en las universidades argentinas, pues sigo en contacto, ¿no? Ujú. El pensamiento no estimula el pensamiento crítico ni la reflexión acerca del campo espiritual o la fe. Lo Ajá, excluye automáticamente sí, porque en realidad es una amenaza y lo ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque hoy en día se está sustituyendo un manojo de valores que mucho tiene que ver con los que mencioné, honradez, honestidad, con otros valores que están más ligados al pragmatismo, a la conveniencia y al egoísmo, ¿no? ujú, Incluso, vos fíjate que para temas como, por ejemplo, género, se prescinde de la ciencia. Se prescinde de la ciencia, se niega a la ciencia, en campos como aborto lo mismo, eso lo ujú. puedo decir con mucha claridad, he publicado bastante sobre el tema, aparte Sí, mi viejo fue investigador sobre el tema, lo he leído, sí. y entonces se está buscando el lavado cerebral para mí. Eh, por ejemplo, te dicen, tenés que deconstruirte. Mm, Sí, sí. pero ninguno de ellos se deconstruye. ¿Entendés? O sea, el que tenés que deconstruirte sos vos, pero ninguno es capaz de mirar. O sea, el equivocado siempre es el otro. Hay una incapacidad, fíjate que vienen los gobiernos Sí. también, ¿no? Y esto no pasa solo en Argentina, en muchos gobiernos latinoamericanos de derecha y de izquierda, ¿eh? Mm, Una incapacidad muy grande de mirarse a sí mismo y autocriticarse. Yo veo en totalmente. muchos políticos un narcisismo vergonzoso y unos dinosaurios. Son los mismos apellidos que están gobernando por años. Y si no están los papás, están los hijos. Y esto no pasa solo en Argentina, claro, ¿eh? Pasa en Honduras, Mm, pasa en todos lados. claro. Entonces, Sí. de algún modo hay intereses que son amenazados por los valores que permiten la convivencia pacífica. De hecho, la grieta es un negocio para dividir, ¿no? Y Ujú, gobernar, ¿no? Divide y reinarás. sí. Entonces, cuando vos te tratan de poner que la fe o que el que piensa diferente es una amenaza, automáticamente se lo excluye. Entonces no estamos en una cultura de inclusión, es una mentira. Ni de Ujú, diversidad. Diversidad en algún campo. Te dejan elegir el color, como decía Henry Ford, siempre y cuando sea negro, ¿viste? mm, Conocía la sí, frase, ¿verdad? tal cual. ¿Y qué recomendación le darías a tal vez a alguien que está iniciándose en alguna carrera universitaria, por ejemplo, o en alguna industria como cristiano? Y son sus primeros pasos, Que ya sea... primero que se una fuertemente a Dios. Y para eso para mí, hay que leer la Biblia, porque ahí está la revelación para mí de lo que Dios quiere para el hombre. Ujú, Segundo, que dedique tiempo a orar, a tener comunión con Dios. Y tercero, que forme parte de una comunidad de fe. bien, Que elija una donde se sienta cómodo, ¿no? Porque el otro problema es que algunas comunidades de fe, lejos de ser sanas, se pueden llegar a enfermar, ¿no? Yo lo digo con abertura, lugares que son dictatoriales, te quieren programar la vida como te quieren programar en otro lado, ¿no? sí. Tampoco son inclusivos, ¿no? No, tal cual. Sí, Entonces, nosotros, mira, con libertad total, como sabés, nosotros como lema, por ejemplo, con mi comunidad, el lema es sentite libre. O sea, cuando tiene no sé si ir para acá o para allá, o si, no sé, involucrarme en esto, en lo otro, sentite libre. Eso es, apuntamos a eso. eso está muy bueno y hay que saber que ser libre es ser responsable. Porque cuando vos decidís, vos sos responsable de las consecuencias, no puedes echar la culpa al otro. Para mí es maravillosa la libertad porque te obliga, ¿no? A decidir, a Ujú, actuar y no esperar. Vos fíjate que iba a hacer un comentario, cuando me hiciste la pregunta, pensé que le ibas a enfocar primero para otro lado, después cuando dijiste la persona es cristiana. Pero yo diría, un pibe que entra hoy a la universidad, o que está en el secundario, ¿qué le diría? Yo le diría, sé vos mismo. Sé qué vos lindo. mismo.
qué Porque lindo. con todo está el problema, que hoy si no sos parte de una tribu, no estás representado. Bien. Y la gente para sentirse parte de algo tiene que, o sea, para sentirse alguien tiene que ser parte de algo. Ujú. Y nacen todas estas tribus urbanas, no porque sean malas, por favor, yo creo que muchas tienen un valor muy grande, porque tratan, porque pueden ayudar a personas a sentirse alguien, ¿no? Ujú. Pero tienen el problema que la persona no lo elige por convicción muchas veces, sino por eh, sentirse parte de Una algo, ¿no? necesidad de Ser parte de una pertenencia. familia, claro, una necesidad de pertenencia, exacto. Entonces, a mí me parece que en los 70, si algo tenía de bueno, es que Mm, la gente actúa con convicciones propias. qué lindo, claro. Y hoy, y en los 80, buena parte de los 80 siguió, ¿viste? Para mí los 80, yo te diría, las dos mejores décadas de mi vida fueron los 80, de la época de mi juventud, de mi primera juventud, digamos, de los 20 a los 30, y los últimos 10 años, ¿no? Porque todos, gracias a Dios, fueron buenos, la más difícil la adolescencia, como te comenté, que ahí sí fue duro, pero sí esa época, eh, por ejemplo, la gente no hacía covers, componía su propia música, ¿entendés? O sea, está bien hacer un cover, pero explica, escribí bien o mal, pero finalmente estás expresando algo tuyo, no pintás, estás comunicando tu sentimiento. Ahora, si vos lo que haces es una copia Ujú. de lo que hace otro, y hoy en redes sociales la gente para ser aceptada copia mucho también, ¿no? Sí, Gente que, exactamente. sí, entonces me parece, sé vos mismo, ese es un punto. ¿Por qué? Porque Dios te hizo, y acá viene nuevamente la fe, no para que seas un títere, sino para que uses los talentos que vos te dio, a vos te dio, para su gloria, ¿no? ¿Qué es la gloria de Dios? Bendecir a los demás, bendecir la creación que él hizo. Pues Maravilloso. servir claro, servir a la comunidad, bendecir, inspirar a otro. A mí me parece que mucho del propósito pasa por ahí, el legado que vas a dejar en otros, ¿no?